buenas más maníacos y bienvenidos un día más a mi canal, La Ciencia de Mac. En el vídeo de hoy os voy a hablar de turismo, y es que el pasado sábado se celebró el Día Mundial del Turismo. Así que, como hice la semana pasada con otro de mis vídeos, pues me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el turismo y turística, bueno, como lo queráis llamar. Y es que más que nada este año ha quedado patente, y es que en el turismo no todo es bueno. Existe un cierto impacto negativo y una tendencia, digamos, una tendencia social o algo así, no sabría exactamente cómo denominarlo, que se llama turismofobia. ¿No sabéis lo que es? Pues quedar hasta el final del vídeo porque os lo voy a explicar. Pero antes de nada os voy a poner un poquito en antecedentes de cómo surgió el turismo, para que gracias a esta pequeña introducción vaya a poder, digamos que asimilar o reflexionar mejor sobre lo que está pasando actualmente con el turismo. Así que, bueno, vamos a retratarnos un poco en el tiempo y vamos a ver cómo surgió el turismo. El turismo surgió en la época romana. Sí, he dicho en la época romana. Aunque existía un prototurismo en las grandes civilizaciones de la antigüedad, como Mesopotamia, Egipto, los fenicios, Grecia, comenzándose a desarrollar en Roma. Estas civilizaciones viajaban por Europa, parte de África y Asia Menor. Obviamente, en América no, porque supuestamente todavía no estaban descubiertos. Las motivaciones de estos desplazamientos eran el comercio, la colonización de nuevos territorios, la alimentación, pero además la curiosidad por conocer nuevos lugares. En la Edad Media, estos desplazamientos turísticos se vieron reducidos debido a la peligrosidad de los caminos, las numerosas guerras y enfrentamientos, la hambruna y las epidemias, las malas condiciones meteorológicas y de los caminos. Muchas calzadas romanas fueron destruidas, además de la mala calidad de los transportes, el pago de peajes a través de señoríos. Los pocos viajes que se realizaban en la Edad Media, la principal motivación era por ser necesarios para la vida diaria de las personas. Motivos personales, negocios, es decir, ferias, mercados, peregrinaciones religiosas, educativas. Aquí ya podemos encontrar una incipiente red de universidades europeas y traslados de las cortes reales. Ya en el Renacimiento, una mayor estabilidad política y económica permitió el desarrollo de los viajes. El viaje de Marco Polo a Asia Oriental sirvió de inspiración a muchos mercaderes, tomando relevancia los viajes largos fuera del continente europeo. El nacimiento del turismo moderno se produjo tras la Revolución Industrial. Los viajes, por motivos formativos, se seguían realizando. Poco a poco se fue incrementando el interés por conocer los principales monumentos de las ciudades, sus parques, sus jardines, lugares históricos, etc., aumentando los motivos recreativos. Tres van a ser los factores claves que van a permitir el desarrollo del turismo: la aparición de una nueva clase social, la burguesía industrial y la mejora en la jornada laboral y la revolución de los transportes. Poco a poco, el viaje organizado va adquiriendo un papel importante, manteniéndose hasta la actualidad. Aparecen las primeras agencias de viajes. La historia de estos viajes comienza en Gran Bretaña, con Thomas Cook. Un empresario británico organizó el 5 de julio de 1841 un viaje en tren para unas 500 personas. Estas tenían problemas con las bebidas alcohólicas, así que su función era que olvidaran este problema y conocieran nuevos mundos. El viaje comenzó en Leicester, y cuyo destino era Loughborough. El objetivo era asistir a un congreso con la temática del antialcohol. Esta actividad se complementaría con otros eventos, como por ejemplo bailes, deportes y comida. Este viaje fue un éxito rotundo, pero los beneficios no fueron los esperados. Pero le ayudó a Thomas Cook a sentar las bases de lo que sería la primera agencia de viajes. Una agencia que Thomas Cook creó junto a su hijo John Mason Cook. Poco a poco las agencias de viajes se fueron extendiendo
y crearon agencias de viajes por toda Europa. La primera agencia de viajes tardaría casi un siglo en llegar a España. En 1910, en Barcelona, apareció la primera agencia de viajes española, Viajes Marson. La empresa Marson se dedicaba a operaciones bursátiles, el cambio de divisas y la negociación de cupones y transferencias. Con la aparición en España de establecimientos de las grandes y lujosas cadenas europeas y la llegada de turistas extranjeros, será cuando se comience a explorar este nuevo negocio. De modo que Viajes Manson, a partir de este momento, se comenzaron a diseñar itinerarios de viaje por Europa y por España. La Guerra Civil Española supuso un duro varapalo para este sector, pero poco a poco, sobre todo a partir de la transición, el turismo en España comenzaría a crecer. Durante los años 60 y 70 comenzaría de nuevo el boom turístico del sol y playa, con los turistas que vendrían de Inglaterra, Alemania, Escocia, entre otros países. Y a partir de la transición, los españoles comenzarían a viajar a otros países europeos. Pero el turismo no es todo beneficio, también tiene sus partes negativas. Esta parte negativa se conoce como impacto turístico. Un impacto turístico que tiene un difícil equilibrio con los beneficios económicos que nos reporta el turismo y que el mayor afectado en este impacto turístico es el medio ambiente. Debido a la crisis sanitaria que hemos vivido y hemos estado confinados, seguro que muchos de vosotros habéis visto a través de las noticias y de redes sociales cómo los canales de Venecia recuperaban la transparencia de su agua. Y es que debido a un exceso de turistas que vierten, no los turistas, bueno, los turistas crean una serie de desechos que para la eliminación de estos desechos muchas veces, desgraciadamente, estos desechos acaban en el agua. O sea, en el agua de los canales de Venecia. Por eso si habéis ido en otros años a Venecia, pues no habéis visto estas aguas tan cristalinas. Otro de los beneficios que quizás hayáis visto beneficios de este confinamiento que hemos vivido es que en muchas ciudades pues, hemos visto cómo la vegetación y los animales recuperaban su espacio en las ciudades. La alta rentabilidad del turismo provoca que, por ejemplo, los lugares más emblemáticos y turísticos como son las zonas monumentales, los centros de las ciudades, pues se produzca una elevación del precio del suelo urbano. Esto provoca que, por ejemplo, los lugares que antes eran residenciales en los que vivían familias, ahora se estén sustituyendo por los llamados pisos turísticos y que entran en lucha con la población que antes vivía allí. Otro de los impactos negativos del turismo es que, por ejemplo, el precio de productos de primera necesidad pues se ve incrementado. Además, los bares que se encuentran en estos lugares más turísticos también suelen incrementar sus precios. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tomaros un café en el centro de Madrid y luego os vais a un barrio de las afueras y os tomáis otro café. Decirme si hay diferencia de precio o no. O por ejemplo, vamos a comprar una botella de agua en el centro de Sevilla. ¿Cuánto nos puede costar? Porque puede llegar a costar hasta 3 euros una botellita de medio litro. Si por ejemplo nos vamos a Sevilla Este o a cualquier otro barrio, pues el precio de esta botellita a lo mejor no llega ni a 1 euro. Por lo que podemos ver como una inflación de los precios. ¿Esto qué provoca? Por lo que os he comentado anteriormente. Que que los ciudadanos que vivían en esos sitios, pues poco a poco están desapareciendo, deciden trasladar su lugar de vivienda a otros sitios que son económicamente más viables para ellos. Otra de las consecuencias negativas que tiene el turismo es que por las noches muchos de estos turistas deciden salir a las calles. Una cosa totalmente aceptable, ¿eh? Y cuidado que no estoy diciendo nada en contra del turismo, solamente estoy hablando de algunos efectos negativos. Es que, por ejemplo, y como he dicho, por ejemplo, que por las noches, pues, digamos que pues, los turistas salen por la noche a tomarse algo a los bares de los alrededores que se encuentran al cerca de su hotel. O también que muchos ciudadanos, pues, acuden llamados por este propio turismo, acuden a estos establecimientos también a consumir. Así que, ¿qué provoca? Provoca una contaminación acústica nocturna de la cual los habitantes de esa zona pues no están muy de acuerdo. El resultado de todo esto es un enfrentamiento, digamos, entre los vecinos de ese barrio y los turistas o las personas que acuden a su establecimiento. Los dos tienen la razón.
yo tengo todo el derecho a salir a tomarme algo y sí, muchas veces hablamos más fuerte de lo debido, pero también tenemos que respetar y pensar que hay personas que están viviendo allí que, por ejemplo, mañana pueden estar trabajando y que necesitan descansar. Un ejemplo muy claro lo encuentro en Córdoba. La ribera del río se está convirtiendo en un sitio que está resurgiendo, ¿no? Por diversos motivos, ¿no? Que está en un sitio muy atractivo, ¿no? Por el río, así que bajen las temperaturas, unas temperaturas más amenas, que en Córdoba son bastante elevadas durante el verano, pues esto ha propiciado que se vayan instalando allí más, más bares, pubs, discotecas, etcétera, etcétera, lo que ha derivado en una afluencia de más personas. Y digamos que los vecinos que viven en esta ribera del río de Córdoba pues están sufriendo estas graves consecuencias de contaminación acústica nocturna. Y tienen, digamos, como una pequeña pelea con los bares, con el ayuntamiento, pidiendo que de alguna forma implanten algunas medidas que solucionen este problema. Estos enfrentamientos o rechazo al turismo se conoce como turismofobia, que es lo que os comentaba al principio del vídeo, que digamos que es un cierto rechazo al turismo y todas sus graves consecuencias. Cuidado que el turismo está muy bien, ¿eh? No quiero decir, pero como he dicho, como todo en la vida hay que buscar un cierto equilibrio. A día de hoy, a todas las consecuencias que anteriormente os he comentado hay que añadir una más, desgraciadamente, y es que es de lo que os he hablado antes, es del COVID. A principios del verano podíamos ver en las noticias como muchos países han cerrado las fronteras a turistas españoles, no querían que los turistas españoles fueran a determinados países o les decían a sus propios ciudadanos que no viajaran a nuestro país por el miedo a poder contraer el COVID. Como podéis ver en la siguiente fotografía, que os voy a dejar por aquí, España ha sido siempre uno de los principales países turísticos, aunque no se encuentra en la cabeza. Pero las cifras de este año, desgraciadamente, se han visto muy mermadas por la crisis sanitaria que estamos viviendo. Esto ha creado incluso una turismofobia en la propia península, es decir, bueno, en la actualidad podemos ver cómo desgraciadamente muchos barrios de Madrid están confinados y hay, por ejemplo, gobiernos nacionales que están poniendo como una serie de medidas o control a los turistas que procedan, por ejemplo, de Madrid, de Barcelona, es decir, las ciudades más afectadas por el COVID. Se puede decir que esto es como una pequeña turismofobia a nivel nacional. De hecho, durante el verano yo he llegado a ver en las noticias pequeñas poblaciones rurales en las que no había llegado el COVID, en las que tenían el temor de que debido al verano y del auge del turismo rural, pues los turistas trajeran el COVID a esas ciudades. Totalmente lógico, como también os digo, pero es algo a lo que nos tenemos que afrontar. No podemos quedarnos recluidos en casa tampoco, porque esto afectaría gravemente a nuestra economía. Y es que la economía española está basada, uno de sus principales pilares es el turismo. ¿Y qué ha pasado con esta decadencia del turismo que hemos tenido este año? Se han cerrado bares, se han cerrado tiendas, se han cerrado hoteles, se han cerrado millones de sitios, que a su vez ha derivado en un despido de muchas personas, por desgracia. ¿Con esto qué deberíamos plantearnos? Pues que España no debería de vivir, bueno, una de sus bases no debería de ser principalmente el turismo. Los políticos tendrían que ver cómo potenciar la llegada a España de dinero de otras fuentes, como puede ser la industria. Es decir, atraer a las diversas empresas de fuera de España que por diversos motivos no quieren estar allí, pues atraerlas a España. Que esto a su vez derivaría en un decaimiento del paro, es decir, habría menos personas en el paro porque tendríamos más posibilidades de contratación en nuestro propio país, no tendríamos que emigrar a otras ciudades europeas. Os voy a poner un ejemplo muy claro. Por ejemplo, imaginad que yo tengo un terreno en el cual en verano, por ejemplo, lo dedico solo al cultivo del tomate. Imaginad que un verano llega malo y una araña pues se carga mi cosecha. ¿Qué pasa? Que eso provocaría la ruina para mí. Pero por ejemplo, si yo en lugar de dedicar mi plantación solo al tomate, pues planto pimientos, planto cebollas, planto pepino, planto sandías, planto melón, ¿qué pasa? En el hipotético del caso de que una araña afectara a mi población de tomates, mi plantación de tomates, pues yo podría seguir viviendo del resto de productos que he plantado y mi economía no se vería tan mermada.
Pues esto mismo lo debemos de transportar al plano económico. No debemos de centrarnos principalmente en el turismo. Está muy bien el turismo, pero debemos de buscar otras fuentes de ingresos económicos en España. Y bueno, más maníacos, hasta aquí el vídeo de hoy. Como podéis ver, he cambiado un poco la escena. Es que he tenido un pequeño problema con el vídeo y he tenido que hacer una pequeña improvisación. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Antes de nada, si te ha gustado, recuerda, suscríbete, dale like y dale a la campanita. Y por supuesto, si crees que este vídeo le puede ser útil a otras personas, pues comparte el vídeo con ellas. Así estarás ayudando a este pequeño proyecto. Y os animo a que os suscribáis porque muy pronto vienen nuevos vídeos sobre nuevas temáticas y una reflexión en la que espero que podamos participar todos, porque es una reflexión sobre el panorama de la ciencia en España. Así que espero que os guste. Nos vemos la próxima. ¡Más maníacos!